Lily 8. Nivel 2, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, incluida la Oficina de Uso Indebido de la Magia, la sede de errores y los servicios de administración de Visengamot. La fría voz femenina anunció el piso cuando se abrieron las puertas del ascensor. Lily se fue. Las ventanas encantadas en las paredes mostraban una gran tormenta afuera, que contrastaba completamente con el clima real de hoy, un día soleado sin una sola nube en el horizonte. Lily se preguntó si esa tormenta era representativa de la reunión que tendría en unos minutos. Probablemente por 100ª vez hoy, tomó la carta que recibió esta mañana y la leyó. Querida mamá. Dumbledore nos dio 150 puntos por lo que sucedió en las mazmorras. Ganamos la copa de la casa. Deberías haber visto la cabeza de Draco Malfoy. Ansioso por volver a casa. Te amo. Harry. Ella sonrió mientras lo leía una vez más. Slytherin había ganado previamente la copa de la casa durante 6 años consecutivos. No es de extrañar que Harry estuviera feliz por eso. Ella también lo estaba. Podía imaginar cómo Snape estaba enojado cuando sucedió. McGonagall probablemente estaba en una pequeña nube. Más importante aún, Harry estaría en casa pronto. Esperaba pasar las vacaciones de verano con su hijo, especialmente después del primer año que tuvo en Hogwarts. Ella no lo perdería de vista. Las puertas de roble cedieron cuando las empujó. Volvió a guardar la carta en su bolsillo. Por otro lado, los errores estaban ocupados trabajando como siempre. Después de unos meses pasados aquí, las miradas sobre Lily cada vez que caminaba por algún lugar y los susurros que la acompañaban a sus espaldas habían disminuido, pero todavía había algunos. De camino a la oficina de Rufus Scrimgeour, mientras caminaba por los cubículos, se encontró con Kingsley Shacklebolt, el único Ore que realmente le dio la bienvenida cuando llegó. Levantó la vista cuando ella se acercó e inclinó la cabeza en señal de saludo. Lily se lo devolvió y continuó su camino. Llegó frente a la oficina. El asistente de Scrimgeour todavía estaba de guardia allí, trabajando. Señor Chan. Tengo una cita con el señor Scrimgeour, le dijo. Gen Chan la admiró. Sí. Estará disponible pronto. Luego entrecerró los ojos. No te vi durante el último fin de semana. Lily fue tomada por sorpresa. ¿Qué quiso decir? Se suponía que nos íbamos a encontrar. Bueno, mi hija jugó su primer partido de Quidditch, y fue contra Gryffindor. No te vi entre la multitud. Por supuesto que sí. Harry se había perdido el partido porque todavía estaba en la enfermería. Y, por supuesto, Lily no asistió porque estuvo con su hijo todo el tiempo. Mi hijo no participó en el juego. Una lástima. Cho estaba muy emocionado de enfrentarlo. Cho. ¿Por qué tuvo la sensación de haber escuchado este nombre antes? Antes de que pudiera reflexionar sobre esto, la puerta de Scrimgeour se abrió. Un Ore con barba negra salió y el jefe de la oficina de errores vio a Lily esperando. Le indicó que se acercara con un simple gesto de su mano. Que tenga un buen día, señor Chan, le dijo al asistente. Usted también, señora Evans. La puerta se cerró detrás de ella después de que entró en la oficina. Por favor, siéntese, señora Evans, le dijo Scrimgeour. Él también se sentó y la miró. Me encuentro en una posición bastante inusual. Una de nuestras aprendices, usted en este mismo caso, perdió varios días de capacitación, incluidas 2 pruebas cruciales, por razones que no quiso explicar al ministerio. Esta es razón suficiente para expulsar a un aprendiz de nuestro programa. Esto es lo que temía. Sin embargo, contra todas las expectativas, incluida la suya, Lily no sintió miedo. La noticia no tuvo ningún efecto en ella. Por el contrario, se sintió relevado. Después de que Harry se recuperó de su lucha contra Voldemort y abandonó el ala del hospital de Hogwarts, Lily también abandonó el castillo y regresó a casa. Fue entonces cuando se le informó que, debido a su ausencia, se perdió y reprobó 2 pruebas en su entrenamiento. Más tarde fue convocada por el propio Rufus Scrimgeour para discutir el asunto. Había estado esperando y preocupada por esta reunión durante la última semana. Mientras tanto,
Había continuado su entrenamiento, por órdenes de Scrimgeour. Pensó que era una buena señal, que todavía querían que terminara su entrenamiento, pero tal vez estaba siendo demasiado optimista. Los últimos días habían estado cargados emocionalmente para Lily. Había luchado contra Voldemort, o al menos contra el sirviente con el que compartía su cuerpo, y estaba gravemente herida. Aunque esto no fue nada comparado con las heridas que sufrió su hijo. Pensó que su corazón podría detenerse cuando Harry se abalanzó sobre Quirrell, sin varita, sin ningún arma, solo con las manos, y lo tiró al suelo. Realmente pensó que lo perdería. Pero no lo hizo. Harry sobrevivió, aunque no ileso. Pasó 3 días cuidándolo en la enfermería, negándose a dormir, incluso a comer al principio. Luego pasó otro día entero con él después de que se despertó, hasta que finalmente abandonó el ala del hospital. Se perdió partes importantes de su entrenamiento debido a esto, pero no se arrepintió. Si sacrificar su entrenamiento como Ore y una posible carrera futura era el precio a pagar para proteger la vida de su hijo y evitar que el asesino de su esposo regresara, entonces era un sacrificio que estaba dispuesta a hacer y aceptar. Sin embargo, en circunstancias normales, no recibo esto. Scrimgeour dejó caer algo, un pedazo de papel, ciertamente una carta, sobre su escritorio. Este es un relato de Albus Dumbledore de lo que sucedió recientemente en Hogwarts. Me gustaría escuchar tu versión de los hechos. Lily se sorprendió por la solicitud. Continuó explicando lo que sucedió en las mazmorras de Hogwarts y cómo terminó allí. La carta que recibió de su hijo. El descubrimiento de que él y 2 de sus amigos no estaban en sus dormitorios durante la noche. Lily entrando en las mazmorras para encontrarlos. Su encuentro con Hermione y Ronald. Los obstáculos que tuvo que superar. Y su duelo contra Quirinus Quirrell, quien sirvió como anfitrión del espíritu de Lord Voldemort. Era mejor decir la verdad, por increíble que parezca. El jefe de la oficina de errores la escuchó atentamente, sin traicionar ninguna emoción o reacción. Luego le preguntó cómo terminó su hijo en estas mazmorras en primer lugar. Luego explicó cómo la piedra filosofal se encontró en ese lugar, y que Harry descubrió que alguien estaba tratando de robar, sin dar demasiados detalles sobre su investigación. Cuando terminó de explicar, los labios de Rufus Scrimgeour se tensaron. Se puso de pie como un autómata y fue a tomar algo de un archivador. Luego dejó caer el archivo justo enfrente de Lily en su escritorio. Échale un vistazo, ordenó. Lily no estaba segura de qué se trataba esto. Así que abrió el archivo. Era un nuevo horario de entrenamiento. Si esa historia hubiera venido de cualquier otra persona, habría pensado que era un cuento para niños. Pero al ver que el propio Dumbledore confirma tu historia, creo que es cierto. Así que también podemos considerar que esas 2 pruebas que te perdiste fueron inútiles para ti, a la luz de tu programa de entrenamiento acelerado. De hecho, Lily podía verlo. El horario contenía su nuevo programa para el próximo, 2 años. 2 años, en lugar de 2 años y medio. Su entrenamiento se acortó como resultado de que algunas pruebas y cursos se eliminaron de su horario. Esperaba ser expulsada y, en cambio, sintió que era como si hubiera recibido un ascenso. No podemos convertirla en Ore de inmediato, señora Evans, pero es obvio que parte de la capacitación que brindamos a todos nuestros aprendices sería una pérdida de tiempo para usted y para el ministerio. Si vas a convertirte en un Ore, preferiría que tomaras el puesto antes. Gracias, señor Scrimgeour. Luchó por mantener las emociones fuera de su voz. No le costó mucho emocionarse con los eventos recientes. Quiero estar seguro, continuó Scrimgeour. El hombre ya estaba serio todo el tiempo, pero esta vez había una gravedad adicional en su comportamiento. ¿Realmente luchaste contra el Señor Oscuro? ¿Todavía está vivo? Sí, lo es. El jefe de la oficina de errores apretó aún más los labios y se palmeó los dedos mientras cruzaba las manos, sin dejar de mirar a Lily por un instante. Se puso de pie. No hay mucha gente que lo crea, declaró entonces. Trató de usar la piedra filosofal para recuperar sus poderes, supongo. Sí, y habría tenido éxito si la piedra hubiera caído en sus manos, dijo Lily.
Entonces tenemos suerte de que estuvieras allí. Fui un Ore durante la última guerra. Nunca me enfrenté al Señor Oscuro, pero luché contra sus discípulos, mortífagos, hombres lobo, inferi, gigantes. Si todavía está ahí fuera, entonces es un peligro real. No dijo nada durante un momento, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Vuelva a su entrenamiento, señora Evans. Es posible que necesitemos héroes como tú antes de lo que pensábamos. Lily salió de la oficina. La reunión fue muy diferente de lo que esperaba. Miró su nuevo horario mientras salía. Había una conferencia que comenzaba en 10 minutos por un Ore estadounidense que les contaría sobre las estrategias empleadas en el extranjero para rastrear y capturar magos oscuros. Todavía eran temprano en la mañana, por lo que Lily supuso que tenía suficiente tiempo para asistir. El expreso de Hogwarts y Harry no llegarían antes de la noche. Lily tuvo lugar en la parte trasera de la sala de seminarios cuando llegó. Prefería quedarse allí tanto como fuera posible, atrayendo menos atención de esta manera. Incluso en los Estados Unidos, la muerte de Voldemort era un evento conocido, y el nombre de Potter era famoso. Preferiría no correr el riesgo de que ningún Ore estadounidense la reconociera, incluso a pesar de que las probabilidades se redujeron después de más de 10 años y no tenía una cicatriz como Harry. Aún así, no se arriesgaría. Lily había encontrado un lugar sola. Comenzó a leer el resumen de la conferencia y la breve biografía de Bertram King, el orador de hoy. Nació en Canadá, pero se mudó a los Estados Unidos más tarde y se convirtió en Ore allí. Fue responsable de casos sin resolver en Estados Unidos, por ejemplo, cuando un mago oscuro había desaparecido durante demasiado tiempo o un asesinato no se resolvió después de más de 3 años. Quizás trabajó en la desaparición de Peter Pettigrew, ya que ministerios de magia de todos los países estaban colaborando con el de Gran Bretaña. No es que haya ayudado hasta ahora. Kingsley le dijo que todavía no tenía ni idea de dónde podría estar. Una mujer joven se sentó abruptamente a su lado, sin aliento. Entonces, ¿de qué se trata hoy?, le preguntó a Lily, sacando pergaminos, plumas y tinta de su bolso que había dejado caer sin ceremonias a sus pies. ¿No lees tu horario?, preguntó Lily. Le pareció extraño que otro aprendiz no supiera el tema de la conferencia de hoy. Me desperté tarde y tuve que apresurarme. Maldita sea, olvidé ese importante trabajo que tenía que dar hoy. Tendré que volver a casa durante la hora del almuerzo y volver corriendo aquí de nuevo. Mientras la joven arreglaba sus cosas en la mesita que había delante de cada silla, tiró la tinta, que se extendía por todos sus pergaminos. ¡Arg! No otra vez, se quejó. Es la segunda vez esta semana. Disculpe, tendría algunos pergaminos para compartir. Te devolveré un poco, te lo prometo, le preguntó a Lily. Creo que primero deberíamos limpiar todo esto. Azotar. La mancha de tinta desapareció del escritorio. Luego Lily lo arrojó por segunda vez para quitarlo de los pergaminos que estaban manchados, y una tercera vez para limpiar la tinta que cayó al suelo. Gracias, dijo la joven, agradecida. Ahora podía usar los pergaminos que había ensuciado anteriormente. Nunca logré ser bueno con los hechizos de limpieza. Totalmente diferente a mi madre. Deberías verla. Lanzó un hechizo de limpieza en un gabinete y limpió todo lo que estaba adentro y afuera, visible o invisible, hasta el rincón más inaccesible. Cuando lo intento, siempre me señala un pequeño lugar donde todavía hay polvo, incluso después de mi quinto intento. Y no me preguntes cómo me regaña cuando no puedo limpiar los baños a la perfección. Lily ahogó una pequeña risa. Esta joven claramente no tenía ni 20 años, como la mayoría de los aprendices del programa. Debe haber salido de Hogwarts tal vez hace un año. Si hubiera sido un año antes, podría haber visto a Harry durante la clasificación. Mirándola, pensó que la niña podría haber atraído mucha atención. Su apariencia estaba bastante fuera de lo normal. Tenía el pelo corto, puntiagudo y teñido de un color rosa que le recordaba a Lily al chicle. Incluso su atuendo parecía fuera de lugar. En el mundo Muggle, algunos habrían dicho que estaba siguiendo el estilo punk. Sin embargo, a primera vista,
daba más la impresión de una joven emocionada que de una mujer sin hogar que fumaba y no se preocupaba por nada a su alrededor. El profesor llegó en ese momento. Habló durante horas hasta la hora del almuerzo. Lily tomó notas de todo lo que dijo. Estaba de vuelta en su tiempo en Hogwarts, donde anotó cada palabra de sus profesores. Ella le aconsejó a Harry que hiciera lo mismo antes de embarcarse en el expreso de Hogwarts por primera vez. Se preguntó, mientras escuchaba un relato detallado de la persecución de un mago que duró 20 años, si su hijo aplicaba este consejo durante todo el año. A la hora del almuerzo, su joven vecina se apresuró a regresar a su casa como dijo que lo haría. Lily se compró un sándwich para el almuerzo y se lo comió sola mientras revisaba sus notas. Eso era algo que Lily, que estudió en Hogwarts, no habría hecho. Habría almorzado con sus amigos, como Mary. Pero la Lily de hoy era una mujer solitaria, una madre soltera cuyo mejor amigo era su hijo, que permanecía lejos de los demás. Mientras estaba en el mundo de los muggles, no quería acercarse demasiado a sus colegas, ya que todavía tenía un pie en el mundo de la magia. Y este hábito de evitar la compañía la siguió en el Ministerio de Magia desde que comenzó su entrenamiento. Lily estaba ansiosa porque terminara el día y se dirigiera a King's Cross. Leyó la breve carta de su hijo una vez más antes de que la joven regresara para el resto de la conferencia, sin aliento nuevamente. Me las arreglé para dar mi trabajo, justo a tiempo. Derribó unas cuantas sillas en su camino de regreso al lugar justo al lado de Lily. Otra vez. Siempre hago que las cosas se caigan, se enfureció, y fue a reemplazar las sillas en cuestión, haciendo que al menos otras dos cayeran en el proceso. Lily tuvo que admitir que encontraba su torpeza bastante entretenida. Lily tenía la impresión de que su cabello se veía más rojo que rosa ahora. El conferenciante regresó, y Lily notó al mirar su reloj que la conferencia estaba a punto de reanudarse. Preparó un poco más de pergamino en blanco para tomar notas adicionales. Oh, por cierto, mi nombre es Tonks, le dijo la joven a su lado. Tonks, preguntó Lily. Apellido. No me preguntes mi nombre de pila. Me niego a darlo. Tonks. Susurró. El lord estadounidense comenzó a hablar de nuevo, explicando cómo mantenerse en contacto con las fuerzas policiales de los muggles podría resultar vital para resolver casos sin resolver. Los muggles a veces reunían evidencia que podría llevar a los magos a encontrar a un asesino fugitivo, por ejemplo. Lily escuchó solo con un solo oído, pensando en lo que su vecino acababa de decirle. Tonks. Ella conocía ese nombre. La conferencia duró otras 2 horas y terminó con un discurso concluyente sobre cómo resolver casos sin resolver era vital para garantizar que el trabajo de los héroes estuviera completo. Lily tenía algo de tiempo por delante antes de que llegara el expreso de Hogwarts, pero decidió que iría a la plataforma de inmediato y esperaría. Este fue un hermoso día, a diferencia de lo que las ventanas encantadas querían que pensaran, y ella podía seguir estudiando mientras esperaba a Harry. Sin embargo, su compañero de conferencia tenía mucho que decir antes de irse. Bueno, horas aburridas, dijo rotundamente. Espero que el orador sea más entretenido la próxima vez. Los héroes no pueden ser perfectos, ninfadora, le dijo Lily. Al mencionar su nombre, la joven golpeó otra silla. ¿Cómo sabes mi nombre? La última vez que nos vimos, solo tenías 5 años y tenías el pelo amarillo en ese entonces. La expresión de consternación en el rostro de la joven y el cambio de color de su cabello de rojo a violeta, fue divertido de presenciar. Nos conocemos. Digamos que el primo de tu madre es el padrino de mi hijo. La expresión de ninfadora estaba aún más desconcertada que nunca. Saluda a tu madre de mi parte. Dile que viene de Lily. Ella lo entenderá. Dejó allí a la hija de Andrómeda. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría a Ninfadora darse cuenta de quién era Lily. Esta conferencia fue la primera en la que participó y que solo fue accesible para aprendices en su 2.º año. Así que no fue una sorpresa que hubiera personas en la asistencia que nunca la conocieron y aún no sabían quién era. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que la hija de Andrómeda también se estaba entrenando para convertirse en Ore. Tal vez su entrenamiento resultaría más entretenido de lo que pensaba.
Lily salió del ministerio por la entrada de visitantes esta vez. King's Cross no estaba muy lejos, así que caminó hacia su destino. Una vez dentro de la estación de tren, cruzó la barrera y terminó en la plataforma 9 3/4. La línea de ferrocarril estaba vacía por ahora. Probablemente pasarían otras 2 horas antes de que llegara el tren. Mientras tanto, Lily leyó algo para su entrenamiento. Esperó durante mucho tiempo, y solo dentro de los 30 minutos antes de que llegara el expreso de Hogwarts, los padres y las familias de los estudiantes comenzaron a llegar a la plataforma. Señora Lily. Antes de que Lily pudiera mirar hacia arriba, escuchó pasos corriendo en el suelo y, cuando realmente miró hacia arriba, una niña pequeña con cabello rojo fuego estaba parada frente a ella. Como cada vez que Lily la había conocido, su presencia trajo una sonrisa sincera a su rostro. Hola Ginny. No esperaba verte tan pronto. Te ves radiante hoy. ¿Viniste aquí sola?, preguntó Lily, sabiendo muy bien la respuesta cuando la cara de Ginny se puso roja. No, no lo hizo. Molly Weasley no estaba muy lejos. Lily se había quedado sentada en el banco para hablar al nivel de Ginny, pero se puso de pie para darle la bienvenida a Molly. Me alegro de verte, Lily. Tú también, Molly. ¿Todavía no tienes marido? No, todavía está en el trabajo. Lily notó que la madre de Ronald parecía exasperada. Y por lo que puedo ver, tú también estás bastante ocupado, agregó mientras señalaba sus libros y pergaminos que dejó en su asiento. Lily los guardó de nuevo en su bolso con un movimiento de varita. Entrenar para convertirse en Ore no es un trabajo de tiempo completo. Es un trabajo de horas extras. Sí, es verdad, dijo Molly, aparentemente al darse cuenta. Lily le había dicho cuando se reunieron para el partido de Quidditch contra Hufflepuff que había comenzado a entrenar para convertirse en Ore. ¿Cómo te va, por cierto? Bastante bien. Incluso logré reducir el tiempo que necesitaré para completar el entrenamiento. 2 años y medio en lugar de 3. Molly pareció bastante sorprendida. ¿Cómo lo hiciste? Parece que luchar y sobrevivir a Voldemort te hace ganar algunos puntos. Estaba hablando tanto de sí misma como de Harry cuando dijo eso, pero le valió una mueca de Molly, que obviamente no estaba acostumbrada a escuchar el nombre, y un pequeño grito de Ginny. Por eso, Lily se sintió culpable ya que debería haber sido más cautelosa. Lo siento, no debería haber dicho el nombre, se disculpó tanto con la madre como con la niña, pero especialmente con Ginny. Yo. Molly luego miró a su hija. Ginny, quédate aquí por un momento. No vayas a ningún lado. Lily notó que la niña estaba bastante disgustada por quedarse a un lado, pero lo hizo de todos modos. Lily entendió a su madre después cuando se confirmó el tema que Molly quería discutir. No quería creer lo que Ron escribió en su carta, pero... susurró mientras estaban un poco lejos de Ginny. Entonces el profesor Dumbledore también me escribió al respecto. Ambos dijeron que salvaste la vida de Ron. Lo encontré en las mazmorras cuando bajé allí. Estaba siendo ayudado por Hermione Granger. Ella también lo salvó. Gracias. Abrazó a Lily. Simplemente hice lo que haría toda madre. Molly rompió el abrazo y suspiró. Lily pudo ver que las lágrimas amenazaban con romperse. No estoy seguro de si hubiera podido. Quiero decir. Ya sabes quién, era realmente él. Sí, fue él. Créanme, si alguien puede reconocer a este hombre, soy yo. No puedo creer que, mi Ron casi se acerca a él. Tu hijo tuvo suerte. El mío no tanto. No lo dijo como un reproche, pero Molly se confundió con excusas. Lo siento. Solo. Pensé que las cartas sobre Fred y George volando inodoro serían lo peor que tendría que soportar este año, pero esto. ¿En qué estaban pensando, manteniendo una piedra filosofal en una escuela? Sobre eso, Lily compartió la exasperación de Molly. Bueno, ya no hay Stone, así que deberían estar bien de ahora en adelante. Lily no estaba segura de si estaba tratando de convencerse a sí misma o a Molly. Durante 10 años, ella y Harry permanecieron lejos de Voldemort. Había desaparecido del mundo y de sus vidas después de esa noche en que James murió.
Casi comenzó a pensar que nunca volvería. Pero ahora, después de verlo, enfrentarlo, sabía en el fondo que volvería, tarde o temprano. Dumbledore se lo dijo mientras Harry aún se estaba recuperando. También sacó a relucir el tema de la profecía y el hecho de que Harry tendría que ser consciente de ello tarde o temprano. Lily lo había interrumpido allí. Ella no quería que Harry supiera sobre esto. Afortunadamente, Dumbledore era de la misma opinión por ahora, ya que Harry solo tenía 11 años, pero le advirtió que llegaría el día en que tendría que saberlo. No antes de que quisiera que él lo supiera, ella le había advertido al director de Hogwarts. Debería volver con Ginny. Por favor, no le digas lo que pasó, preguntó Molly. Lo prometo, respondió Lily. La niña los esperaba con impaciencia. ¿De qué estabas hablando?, preguntó de inmediato. Algo que no te concierne, Ginny, respondió su madre. Estaré en Hogwarts en septiembre. Tengo casi 11 años. No importa. Estas discusiones no son para tus oídos. Quiero saber. Miró desafiante a su madre, que se cruzó de brazos. Lily supuso que significaba claramente que no diría nada. Ginny luego miró a Lily con la misma expresión, y cuando Lily sacudió la cabeza amablemente para querer decir que no diría nada, la niña pareció muy molesta y miró hacia otro lado, sin decir nada. Este tenía algo de carácter. Relatando su propia experiencia a esta edad, Lily decidió que era mejor dejarla enfurruñarse en su rincón por un tiempo. Se volvió hacia Molly. Entonces, ¿algún plan para usted y sus hijos este verano? Tu hijo Ronald me dijo que visitaste a uno de sus hermanos en Rumania durante las vacaciones de Navidad. Sí, lo hicimos. De hecho, me siento un poco culpable por esto, agregó Molly mientras susurraba. Solo trajimos a Ginny con nosotros y casi les dijimos a los chicos que se quedaran en Hogwarts porque el viaje habría costado demasiado si todos hubiéramos ido allí. No somos, muy rico. Lily ya lo sabía. Ronald lo dejó escapar de sus labios mientras se quedaba en su casa por Navidad. Sabía que Arthur Weasley, el esposo de Molly, trabajaba para el Ministerio de Magia y dirigía la oficina de uso indebido de artefactos muggles. Según Ronald, cuando habló sobre el trabajo de su padre durante las vacaciones, era el trabajo más aburrido en el Ministerio de Magia y su padre solo tenía un asistente bajo sus órdenes. Eso probablemente significaba que no recibía una gran remuneración. Agregue a esto que Molly era ama de casa y tenían 7 hijos, incluidos 5 que todavía vivían en casa, y Lily podía imaginar que a veces era difícil llegar a fin de mes. Ella misma a veces luchó en el mundo de los muggles, siendo una madre soltera que trabajaba a tiempo completo mientras cuidaba a su hijo, pero nunca tuvo que hacer grandes sacrificios por Harry. Su estilo de vida era sencillo, siempre tenían más que suficiente para comer y nunca les faltaba nada que fuera esencial. Sin embargo, desde que volvió a vivir en el mundo de la magia, Lily se había encontrado en una posición mucho más cómoda. La fortuna de James, que ahora era suya, aseguraba todas sus necesidades y las de Harry mientras podía seguir su entrenamiento de Ore. Monetariamente hablando, no tenían absolutamente nada de qué preocuparse. Había pensado que Ronald podría estar exagerando cuando dijo que su familia era pobre y que el trabajo de su padre era aburrido. Ella le contó en ese entonces que su propio trabajo entre los muggles era aburrido y mal remunerado. Parecía levantarle un poco el ánimo, pero ella empezaba a preguntarse si había algo más de verdad en lo que decía. Bueno, para mí y Harry, será un verano para quedarnos en casa. Mi entrenamiento no se detendrá durante sus vacaciones, dijo, tratando de llamar la atención en otro lugar y mostrándole a Molly que no serían los únicos en quedarse en casa. Así que vas a trabajar todo el verano. No hay vacaciones en absoluto. No. Especialmente no con mi horario acelerado. Intentaré estar en casa lo más que pueda. No quiero que Harry esté solo todo el verano, o de lo contrario se volverá aburrido muy rápidamente para él. Bueno, si quieres, puede venir a nuestra casa cuando quiera, ofreció Molly. Ron ya me preguntó al respecto, y realmente estaría feliz si su amigo pudiera venir. Es una buena idea, dijo Lily. Encontraremos un momento. Espera, mamá. Fue Ginny quien se dirigió a Molly.
El tiempo de mal humor había terminado. Harry Potter volverá a casa este verano. Tal vez, dijo su madre. Esto pareció excitar mucho a Ginny. Lily tuvo miedo de repente, pero descartó la preocupación de inmediato. Ginny era solo una niña. Y estar emocionada por tener a su hijo bajo su techo era de esperar de la mayoría de la gente. La plataforma seguía llenándose de más padres y familias esperando a sus hijos. Los propios padres de Lily la habían abrazado con fuerza cuando salió del tren después de su primer año, e incluso Tony estaba sonriendo en ese entonces. Era la belleza de este tipo de momentos, ya sea que te fueras o vinieras de Hogwarts. Estabas feliz de ir a la escuela y triste de dejar a tus padres al mismo tiempo, o todo lo contrario. Lily, Molly y Ginny siguieron hablando sobre el próximo verano, sobre Hogwarts ya que Ginny tenía muchas preguntas al respecto y sobre los niños. De Ginny, las preguntas sobre Harry surgieron con demasiada frecuencia para el gusto de Lily. Finalmente, se escuchó el silbato de la locomotora y sintieron que el suelo temblaba cuando el tren se acercaba. La locomotora pronto entró en la estación, seguida por los muchos vagones detrás que transportaban a los cientos de estudiantes que regresaban a casa durante los siguientes 2 meses. Los padres se presionaban unos a otros a lo largo de las líneas con la esperanza de ver a sus hijos a través de las ventanas de los compartimentos. Lily perdió de vista a Molly y su hija en el proceso. Cuando el tren se detuvo, los niños comenzaron a salir de los vagones de inmediato, desde los de primer año que saltaron en los brazos de sus padres hasta los graduados que ahora se comportaban como adultos. Lily buscó a su hijo, pero era difícil ver si ya estaba en el andén con la multitud que se había reunido alrededor del tren, o distinguir su voz entre todas las demás. Pero entonces oyó la voz de alguien que no podía confundir con ninguna otra, ni por las palabras que dijo ni por su tono. Ahí está, mamá, ahí está, mira. Harry Potter. Mira, mamá. Puedo ver. Cállate, Ginny, y es de mala educación señalar. Lily escuchó a Molly regañar a su hija. Lily continuó mirando a su alrededor de donde pensaba que provenía la voz y localizó a su hijo. Harry la vio de inmediato y caminó hacia ella de inmediato. Hola, mamá, le dijo mientras ella lo abrazaba. Es bueno verte, querida. Rompió el abrazo y se volvió hacia la chica detrás de él. ¿Te acuerdas de Hermione? Por supuesto que sí. Después de todo, nos vimos hace poco. Aún no has encontrado a tus padres. Me están esperando al otro lado de la barrera, respondió Hermione. Bueno, tienes todas tus cosas contigo. Sí. Entonces vámonos. No debemos hacer esperar a los padres de Hermione. En su camino, Lily le hizo un gesto con la mano a Molly, que todavía estaba esperando que sus hijos salieran del tren. Oye, nos vemos en el verano, gritó Ronald. Tanto Harry como Hermione se despidieron. Harry se volvió hacia su madre. Ron me invitó a pasar un tiempo en su casa durante el verano, explicó. Está bien. Hablé con su madre. Encontraremos un buen momento para eso, aseguró Lily. Oh, y Hermione también podría volver a casa en algún momento, preguntó. Por supuesto, si sus padres están de acuerdo con eso. Lily le preguntó a la niña. Si puede garantizarles que su comida no es corrosiva para los dientes, no debería haber ningún problema, dijo. Lily lo encontró bastante divertido, y Harry también, aunque Hermione parecía muy seria. Al otro lado de la barrera, conocieron a los padres de Hermione. Después de unas pocas palabras, se separaron, pero no antes de que Harry y Hermione se prometieran que se llamarían durante el verano. Le di nuestro número de teléfono mientras estaba en el tren, le dijo Harry a su madre después. ¿No te molesta? Para nada. Solo que ahora tenemos un número de teléfono diferente, ¿recuerdas? Harry gimió. No, lo olvidé. ¿Tienes el suyo? Asintió afirmativamente. Entonces la llamarás y le darás nuestro nuevo número. Mientras tanto, vayamos a casa. ¿Dónde está?, preguntó Harry cuando llegaron a las calles. No muy lejos. ¿Dónde está tu auto? Lily sonrió. No necesitamos un auto para llegar allí. Caminaron por las calles de Londres, rumbo a su nuevo hogar.
Hermione 4. Sí. Una parte de la multitud explotó cuando se anotó otro gol. Hermione era parte de esta multitud. El equipo que acababa de anotar se retiró a una posición defensiva mientras el portero recuperaba el balón. Después de esperar un momento, se lo envió a otro jugador de su equipo. La pelota siguió yendo de un jugador a otro, acercándose a la red. Estaban en 3/4 partes del terreno cuando Harry se deslizó y empujó el balón a uno de sus compañeros de equipo. Sí, Harry. Vamos, gritó su madre. Estaba sentada junto a Hermione. Se sentaron en los bancos metálicos al costado del campo, viendo a Harry jugar al fútbol. Hermione miró el marcador al otro lado del campo. Solo quedaban 10 minutos y 27 segundos. El equipo de Harry lideraba 2-0. A juzgar por el número limitado de goles en un juego y lo cerca que estaban del final, Hermione dudaba que perdieran hoy. Tomó otro trago de su batido. La temperatura era muy alta hoy. Estaban en medio de una ola de calor. No sabía cómo le iba a Harry para jugar en estas condiciones. Hermione sintió que se estaba asando a pesar de su ropa ligera. La madre de Harry estaba vestida de manera similar. Casi había sorprendido a Hermione verla así, ya que las pocas veces que veía a la señora Evans, usaba pantalones con una chaqueta sobre una blusa con mangas largas, cuando quería vestirse como Muggle, o túnicas oscuras y largas cuando se vestía como una bruja. La propia Hermione nunca había sido una gran fanática de los deportes. Le gustaba moderadamente el Quidditch, por supuesto, como todos los magos y brujas, pero no era el tipo de persona que generalmente se sentaba a ver a la gente jugar durante horas. Sin embargo, sus padres, que eran dentistas, la obligaron a realizar actividades deportivas y se aseguraron de que siguiera una buena dieta por motivos de salud. Una de sus principales preocupaciones cuando fue a Hogwarts fue que la comida que servían allí era equilibrada. Sin embargo, si era para ver jugar a un amigo, lo disfrutaba bastante, como cuando Harry jugaba Quidditch en Hogwarts. Vio a Harry quitarle el balón a otro jugador del equipo contrario nuevamente y pasárselo a uno de sus propios compañeros de equipo. Vamos, el mago. Vamos. Muéstranos un poco de magia. El hombre que acababa de gritar era el entrenador de Harry. Hermione miró a la señora Evans. Saben que Harry es un mago, le susurró a la mujer. Afortunadamente, los bancos no estaban llenos y había suficiente distancia entre ellos y los otros padres y espectadores para asegurarse de que no los escucharan. Lily Evans sonrió. Se lo contó a sus amigos de su equipo hace unos 2 años. No le creyeron, pero comenzaron a llamarlo el mago en el campo, para reírse. Pero Harry es tan bueno tomando el control de la pelota que siguieron usando el apodo por esta razón. Simplemente se quedó. ¿No es esto un poco peligroso? Los muggles no saben que existe la magia, Hermione. Y los poderes de Harry nunca se manifestaron durante un juego. Aún así, Hermione no estaba segura. Vio al equipo de Harry pasar el balón entre ellos y disparar un tiro que golpeó el poste izquierdo de la red antes de salir de las líneas. El equipo contrario ahora atacó. ¿Cómo lograste registrar a Harry en un equipo? La temporada comienza antes de que salgamos de la escuela, preguntó. Tengo algunos trucos bajo la manga, le dijo a Hermione, con una sonrisa en su rostro. Hermione se preguntó qué quería decir exactamente. No podía dejar a mi hijo solo en nuestro apartamento todo el verano. Estoy demasiado ocupado con mi entrenamiento. Sería estúpido si no tuviera actividades de verano. Sin embargo, lástima que no haya un estadio para su deporte favorito. Hermione no tuvo problemas para entender esto. En el corazón de Londres, era imposible para Harry jugar Quidditch. ¿Cómo se puede volar una escoba en la ciudad más poblada de Inglaterra? El juego llegó a su fin. El equipo de Harry había ganado 2-0. El equipo celebró una reunión al final, pero Harry no se demoró mucho después. Corrió hacia su madre y Hermione con su bolsa de deportes. Ganamos, dijo. Lo sabemos, Harry. Vimos el juego, ¿lo has olvidado? Preguntó Hermione. Bueno, ¿sabes lo que significa la victoria?, preguntó la señora Evans.
Hermione recordó en este momento lo que significaba de hecho. La madre de Harry les compró un gran cono de helado para cada uno. Comieron en su camino de regreso al apartamento, algo que Hermione estaba segura de que sus padres desaprobarían. Entonces, Hermione, ¿todavía encuentras aburrido el juego? Harry le preguntó en su camino, su madre caminaba no muy lejos. Bueno, no lo verías si no estuvieras jugando, respondió Hermione con sinceridad. Puede ser divertido, pero no tengo mucho tiempo para esto. Mis padres son los verdaderos fanáticos del fútbol. Son seguidores del Manchester United. Nuestra sala de estar se convierte en un estadio cada vez que juegan. ¿Tienes un equipo favorito? Sí, Liverpool. Pero soy más un jugador que un observador. Y desde que aprendí que era un mago, son más los juegos profesionales de Quidditch los que sigo. Al igual que Ronald. Y habla en voz alta, muy fuerte, sobre los cañones Chudley, si sabes a lo que me refiero. ¿Qué, Ron logró llamarte con un teléfono? Preguntó Harry, obviamente sorprendido. Sí. ¿No lo intentó contigo? Sí, lo hizo. Es solo, Pozo. No estaba seguro. Hermione entendió lo que quería decir y continuó explicando. Mira, todavía encuentro a Ronald ruidoso, impertinente a veces perezoso, y se queja demasiado de demasiadas cosas, pero nos ayudó en esas mazmorras. Es un buen amigo. No le quitaré eso. Esto pareció tranquilizar a Harry y hacerlo muy feliz. Era cierto. Después de los eventos a fines del año pasado, Hermione había llegado a considerar a Ronald Weasley como un amigo. No podía fingir que no lo era después de que esa reina gigante del ajedrez casi lo matara. Ahora entendía por qué él y Harry habían sido buenos amigos. Quizás había aspectos de su personalidad que eran insoportables, pero en los momentos en que realmente lo necesitabas, él estaba allí. Cuando dices que es ruidoso, ¿quieres decir que él también te gritó cuando te llamó? Harry le preguntó. Hermione refunfuñó y lo miró a los ojos. Era como si creyera que no escucharía, como si estuviera al otro lado del mundo. Él también te gritó la primera vez. Sí. Nunca antes había usado un teléfono, Hermione. No seas demasiado duro con él. Aparentemente, su padre está muy bien informado sobre la tecnología Muggle. Pensé que le habría explicado a Ron cómo usar un teléfono, continuó. Probablemente lo hizo, pero Ron. Bueno, debería usar su sentido común. No sabía nada sobre el mundo de los magos antes de recibir mi carta para Hogwarts, y no terminé limpiando mi dormitorio con una escoba voladora. Harry se rió en este momento. Hermione se unió a él después de un momento. Harry se reía mucho más fácilmente que ella. Pero bueno, fue bueno tener una amiga que se tomó las cosas más a la ligera que ella. Hermione tenía una tendencia a tomarse muy en serio la mayoría de las cosas de la vida, un poco como sus padres. Hermione siempre había estado en la cima de la escuela, desde que tenía memoria, incluso antes de llegar a Hogwarts. Como tal, se ganó la reputación de ratón de biblioteca mucho antes de embarcarse en el expreso de Hogwarts, una reputación que la siguió en la escuela de magia y hechicería. Tenía muy pocos amigos en la escuela primaria y, como resultado, se sumergió aún más en los libros y los estudios. Sus padres le dijeron varias veces que les preocupaba que tuviera tan poca gente en la escuela con la que se llevara bien. El mismo patrón ocurrió en Hogwarts. Desde el principio, en el expreso de Hogwarts, se sintió sola. Pero también estaba emocionada de dejar sus marcas y demostrarles a todos que podía ser la mejor bruja del mundo, a pesar de sus orígenes. Entonces Neville había ido a su encuentro y le preguntó si había visto a su sapo, Trevor. Parecía tan perdido, tan triste por perderlo, que ella decidió ayudarlo. Era bastante diferente de los chicos a los que estaba acostumbrada, que la despreciaban. Neville solo le pidió ayuda, amablemente, y ella lo ayudó lo mejor que pudo. Mientras revisaba todo el tren, se encontró con Ronald y Harry. Encontró a Ron desagradable y grosero a primera vista. Harry fue más amable y ella se emocionó cuando le dijo su nombre. Ella comenzó a encontrarlo irresponsable y estúpido después,
especialmente cuando voló durante su primera lección de vuelo en contra de las órdenes de Madame Hooch, pero también estaba impresionada por sus habilidades en una escoba y por su voluntad de romper las reglas para recuperar el recuerdo de Neville, aunque todavía era estúpido. Tuvo que admitir que se sintió aliviada de saber que no sería expulsado, y muy sorprendida de que McGonagall lo colocara en el equipo de Quidditch de Gryffindor. También estaba impresionada de que lograra responder una de las 3 preguntas que Snape le hizo en su primera clase de pociones. Incluso lo felicitó después. Pero luego sucedió la noche en que él y Ronald salieron de su sala común en medio de la noche para un duelo con Malfoy, lo que obviamente era una trampa y podría haberlos metido en muchos problemas. Esto fue un puro acto de estupidez e imprudencia. Aunque ahora que conocía mejor a Malfoy, podía entender hasta cierto punto por qué fueron allí. Fue solo después de Halloween que consideró a Harry un verdadero amigo. Harry definitivamente no estaba tan bien informado e inteligente dentro de un salón de clases como ella, pero él era el único que venía a verla mientras ella se encerraba dentro de los baños y que insistía en asegurarse de que estuviera bien, y que realmente trataba de levantarle el ánimo. Fue el primero en Hogwarts en decirle algo amable. Ella estaba bastante conmovida por esto, y después de que se ocuparon del Troll esa noche, se convirtió en su mejor amigo. Ronald solo se convirtió en uno después de su aventura en las mazmorras meses después. Aunque a veces no estaba de acuerdo con su comportamiento, le gustaba que Harry tomara las cosas más a la ligera a veces. Incluso el hecho de que pudiera meterse a sí mismo y a otros en problemas era bastante agradable, ya que lo hacía por razones nobles la mayor parte del tiempo. Hermione tuvo que admitir que a veces se sentía emocionada por la idea de romper las reglas. Pero más que nada, Harry era un muy buen amigo, alguien en quien podía confiar. Aquí estamos, dijo de repente su mejor amiga en cuestión. Llegaron ante una antigua torre que parecía abandonada, de ahí su nombre, la Torre Abandonada. Tenía ventanas rotas y una apariencia sombría. Giraron hacia un callejón justo al lado y se adentraron en lo profundo. A diferencia de muchos callejones de Londres, no había personas sin hogar ni nadie que se quedara allí. Giraron a la izquierda hacia una puerta condenada que atravesaron sin abrirla. Al otro lado, fueron recibidos por un hermoso hall de entrada que estaba perfectamente iluminado por enormes ventanales. La puerta exterior actuaba como una barrera, al igual que en King's Cross, pero esta se abría a una torre donde vivían unas 20 familias de magos, justo al lado de los muggles pero fuera del alcance de sus ojos. Aquí era donde Harry vivía con su madre desde que regresó a casa para sus vacaciones de verano. Subieron unas escaleras antes de llegar ante la puerta que daba a su nuevo apartamento. Hermione nunca había entrado en el antiguo apartamento de Harry, el que él y su madre ocupaban cuando vivían entre los muggles, pero según él, su nuevo hogar era más grande y estaba mejor iluminado. Las ventanas de su apartamento eran tan grandes como en el vestíbulo de entrada. Tenían una amplia sala de estar y una cocina moderna con todos los accesorios necesarios. Había 3 habitaciones, una para Harry, otra para su madre y otra para invitados, que Hermione ocupó durante la última semana. Se iría al final de la tarde, cuando su propia madre vendría a traerla de regreso a casa. Era una pena que no pudiera invitar a Harry a su propia casa, pero sus padres la llevaban de vacaciones a España durante la mayor parte del resto del verano. Tampoco podría visitar a Ronald por eso. Fue una pena. El propio Harry le dijo lo emocionado que estaba de visitar la madriguera. Sería mejor si te ducharas de inmediato, Harry, le dijo su madre. De hecho, tenía razón. Hermione tenía que estar de acuerdo con ella. Su amiga fue al baño sin quejarse y cerró la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que escucharan correr el agua. ¿Quieres algo de beber, Hermione?, le preguntó la señora Evans. Sí. Jugo de naranja, por favor. De inmediato. La madre de Harry llenó 2 vasos grandes con líquido naranja y le llevó uno a Hermione. Entonces, ¿qué planeas hacer para tu última tarde aquí? Creo que me gustaría terminar nuestro trabajo para el profesor Vince. Ya casi terminamos, Harry y yo. Si quieres. Pero puedes hacer algo más relajante si lo deseas. La madre de Harry tomó un largo trago de jugo de naranja. Después de todo, no se verán antes de septiembre,
lo que significa en más de un mes. Lo sé. Es por eso que quiero terminar este trabajo con él antes de irme. Soy el único que toma notas durante todo el curso. Nadie más lo hace. Imagínese si Harry no tuviera mis notas para su tarea. La señora Evans le sonrió. Eres muy amable, Hermione. Es mi amigo. La sonrisa de la señora Evans se amplió aún más. Terminó su propio vaso. Hermione todavía tenía la mitad de la suya para vaciar. Bueno, yo también necesito volver a trabajar. Pero no dudes en interrumpirme si necesitas algo. En eso, la señora Evans la dejó sola para ir a su habitación, que también servía como oficina, a la que cerró la puerta detrás de ella. De hecho, había estado trabajando mucho tiempo durante la estadía de Hermione en su casa. Hermione sabía que el entrenamiento para convertirse en Ore era muy exigente y admiraba la dedicación de la madre de Harry, mientras continuaba cuidando a su hijo. Hermione también admiraba a Harry por cómo manejó la situación. Se despertaba temprano todas las mañanas para prepararle el desayuno y, a menudo, terminaba preparando la cena solo. Hermione trató de ayudarlo, pero era obvio que Harry era mucho mejor cocinando que ella. Cocinar no era parte del curso en Hogwarts. Harry salió de la ducha unos 15 minutos después, fresco como una rosa, pero su cabello aún indómito y desordenado como siempre. A veces se preguntaba si lo había barajado a propósito, pero nunca lo vio hacerlo realmente. Tal vez simplemente no le importaba peinarlo. A Hermione no le importaba mucho, la verdad sea dicha. Tampoco le prestó mucha atención a su cabello. Entonces, ¿tarea en historia de la magia?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Debe haber escuchado la conversación que Hermione tuvo con su madre. No parecía particularmente entusiasmado por hacerlo. Esto significaba que Hermione tenía que empujarlo. Sí, respondió ella a su manera mandona. Harry suspiró. Está bien. Tú lideras el camino. Entraron en la habitación de Harry, donde tenía su escritorio personal. 2 sillas ya estaban frente a él. Hermione podía escuchar a la madre de Harry escribiendo algo detrás de su puerta. Tuvieron lugar y reanudaron el trabajo que habían comenzado ayer. Harry y Hermione habían elegido temas muy diferentes para sus respectivas disertaciones. Hermione había elegido la burbuja económica mágica del siglo XIV, que finalmente condujo a la creación de Gringotts. Hermione estaba fascinada por los diversos periodos de esta crisis económica y sus consecuencias. Harry había elegido un tema bastante diferente y limitado en comparación, centrándose en la huelga de gárgolas de 1911. Consultó las notas de Hermione, que ella había colocado entre ellos, con bastante frecuencia. Hermione ya había excedido la cantidad de palabras que el profesor Binns les había pedido, y solo estaba en la mitad de su disertación. Harry estaba llegando al final de la suya. Superó la solicitud del profesor, pero no tanto como lo hizo Hermione. Después de 1 hora escribiendo y buscando sobre su tema, Harry se estiró en su silla. Hermione estaba en un pasaje sobre la creación de Gringotts, en la recta final de su trabajo, pero había un hecho que necesitaba incluir, y no podía encontrarlo en sus notas. Harry, ¿podría tomar prestada tu historia de la magia de Bathilda Bagshot?, preguntó Hermione. Había olvidado su propio ejemplar en su casa. Por supuesto. Está en la sala de estar, en la mesa pequeña. Hermione se puso de pie y fue a buscarlo. Sin embargo, la mesa en cuestión estaba llena de libros, algunos abiertos, otros cerrados. La mayoría de ellos pertenecían a la madre de Harry. Los futuros héroes tenían que leer mucho. Hermione estaba moviendo libros para encontrar el que estaba buscando cuando se encontró con uno que estaba abierto, con un dibujo que llamó su atención. Representaba a una mujer vestida de negro, con la parte inferior de su túnica roja, botas altas de cuero, una varita larga en la mano derecha y la mano izquierda con un dispositivo que no reconoció, pero parecía que contenía una cuchilla. Pero los ojos eran lo que mantenía la atención de Hermione en su rostro. La imagen de esta mujer la miraba como si pudiera perforar todos los secretos de la mente de Hermione. La mujer también tenía algunas pecas en la cara.
Su capucha estaba levantada y ocultaba la mayor parte de su cabeza, pero Hermione supuso que su cabello era negro. Leyó la leyenda debajo de la imagen. Ivy Frey. Poderosa bruja de la época victoriana. Asesino de Jack el Destripador, el asesino de brujas. Se sabe que trajo de la India hechizos que causan miedo. Orden de Merlín, primera clase. Miembro de la Orden de la Sagrada Jarretera. Última bruja conocida que fue miembro de la Hermandad Británica de Asesinos. Hermione estaba intrigada por el texto debajo de la imagen. Leyó algunas líneas en la página de la izquierda. Estaba hablando de un artefacto mágico llamado el Sudario del Edén. Hermione nunca había oído hablar de esto. Siguió leyendo durante algún tiempo, luego alguien caminó detrás de ella. «¿Lectura interesante?», preguntó la señora Evans detrás de su hombro. Hermione saltó sorprendida. «Lo siento, señora Evans. Estaba buscando la historia de la magia y yo». «Cálmate, Hermione», dijo la madre de Harry, casi riendo al mismo tiempo. «La curiosidad no es algo malo. Pero resulta que es el libro que necesitaba. Lamento interrumpirte». Agarró el libro en cuestión y lo cerró, desapareciendo el dibujo de la mujer. Hermione notó un símbolo en la portada del libro. Parecía una A sin la línea horizontal en el medio, y tenía una curva doblada hacia abajo debajo de la letra. También notó el título del libro. Hermandad de Asesinos. Realidad y mito. Hermione nunca había oído hablar de esta organización. ¿De qué habla?, preguntó Hermione. Una sociedad secreta que presumiblemente existe desde el principio de los tiempos. Los muggles y los magos aparentemente formaban parte de esta organización. Dedicaron sus vidas a cazar poderosos artefactos mágicos para mantenerlos alejados de personas con malas intenciones. A veces, creo que deberían haber protegido la piedra filosofal en lugar de Dumbledore. ¿Por qué estás leyendo sobre ellos? Hermione encontró su nombre bastante extraño y se preguntó por qué los héroes iban a estudiarlos. Eran expertos en sigilo y camuflaje, pero también en asesinatos secretos. Ahora Hermione entendía de dónde venía su nombre. Algunas de sus tácticas y estrategias fueron adoptadas y adaptadas para que los héroes las usaran al rastrear y luchar contra las fuerzas del mal. Perdóname, Hermione. El trabajo nos está esperando, creo que a los dos. Hermione se despertó. La señora Evans tenía razón. Todavía tenía una disertación que concluir. Reanudó su búsqueda, rápidamente encontró el libro de Bathilda Bagshot que debería haber estado buscando desde el principio y regresó a la habitación de Harry con él. Reanudó su trabajo allí. Harry estaba muy cerca del final de su propia disertación. Estaba revisando el comienzo de sus notas sobre la huelga, donde se detallaban las posibles causas. Esto significaba que estaba revisando su introducción o buscando una buena manera de concluir recordando los orígenes de la huelga. Hermione aceleró el ritmo de su escritura. Quizás su propia disertación fue demasiado larga. O tal vez era demasiado corto. Una vez, la profesora McGonagall le dijo que su tarea era demasiado larga y que necesitaba ser más concisa. Hermione estaba a punto de concluir su trabajo cuando Harry dejó el punto final por su cuenta. «Creo que lo he hecho». «¿Y tú?», le preguntó. «Ya casi termino», respondió, todavía concentrada en su trabajo. «Está bien. Puedo comenzar a revisar tu introducción si quieres», dijo, comenzando el movimiento para mirar la parte superior de su pergamino. «Espera. Tengo que completarlo primero», dijo, todavía escribiendo furiosamente rápido. «All right». Harry se puso de pie y se enderezó de nuevo. Luego se fue a su cama, tomó el libro que dejó allí y comenzó a leerlo. Hermione solo lo vio por el rabillo del ojo, concentrada como estaba en su trabajo. 2 minutos después, lo había completado. Suspiró aliviada, pero ahora tenían que revisarlo. «Ya terminé». «Listo para revisar», dijo, agarrando el pergamino de Harry al mismo tiempo y comenzando a leerlo. Harry permaneció en su cama leyendo su otro libro, que aparentemente trataba sobre los Tutsil Tornados, uno de los 13 equipos profesionales de Quidditch en Inglaterra.
Pronto lo dejó atrás y fue a revisar el pergamino de Hermione en su costado. Era algo que ella y Harry hacían a veces, revisando sus respectivos trabajos después de completarlo. Hermione tenía varias sugerencias para hacer para la copia de Harry, incluida la adición de más detalles en algunos casos o la eliminación de algunos en otros, pero en general esta fue una buena tarea. Sin embargo, cuando terminó de revisarlo, Harry todavía estaba a la mitad del suyo. Esperó a que terminara, pero era la hora de la cena cuando finalmente terminó. Hermione, Harry y su madre cenaron después de preparar la comida juntos. Aproximadamente media hora después, la madre de Hermione había llegado. Se fue después de besar a Harry en la mejilla y agradecer a la señora Evans por su hospitalidad. Se fue a través de la barrera mágica. Su madre no pudo entrar. Como Muggle, el encantamiento repelente de Muggles la haría irse si se acercaba al callejón que conducía a él. Hermione se subió al asiento izquierdo en la parte delantera del auto y su madre comenzó a conducir. Entonces, ¿has pasado una buena semana, Hermione? Sí, madre. ¿Te cepillaste los dientes por la mañana y después de cada comida? Hermione no se sorprendió, esta fue la segunda pregunta que le hizo su madre. Ron. El sonido de las tuberías golpeadas una y otra vez despertó a Ron, como muchas mañanas. El sol era claramente visible, aunque Ron deseaba poder dormir más algunos días. Este día fue uno de ellos. Se quedó en la cama, permaneciendo sordo a los ruidos que hacía el ghoul. Sin embargo, después de lo que le parecieron 5 minutos, escuchó un fuerte ruido, esta vez no proveniente del ático, sino de debajo del piso de su habitación. Ronald Weasley, despierta. Todos ya están en la mesa, lo reprendió su madre desde el piso inferior. Probablemente lanzó un hechizo para que una escoba en el cuarto piso golpeara el techo debajo de él. Con un gemido, Ron se levantó de la cama y bajó la escalera hasta llegar al comedor, donde efectivamente todos ya estaban allí, excepto uno. ¿Dónde está papá?, preguntó. Ya estoy en el trabajo, respondió Percy antes de que su madre pudiera hacerlo. Lo sabrías si te hubieras despertado antes. Como usted, señor prefecto, que llegó minutos después de que papá se fuera. No se verá bonito en tu plan de estudios, bromeó Fred con su hermano mayor. Tal vez deberíamos escribirle al ministro sobre esto, agregó George. Desayunen, muchachos, dijo su madre, sirviendo salchichas, huevos y tocino a Ron. Y tú también, Ginny. Ron, ¿Harry sigue viniendo mañana?, preguntó su hermana pequeña. Sí, lo es, respondió Ron, exasperado. Tenía que ser la 100ª vez que respondía a la misma pregunta de Ginny. Desde que les dijo hace 2 semanas cuándo llegaría Harry, Ginny le había preguntado todos los días, a veces hasta 10 veces en el mismo día, si Harry todavía vendría. Ginny, ¿le vas a pedir su autógrafo?, preguntó George. Porque estamos planeando pedir el suyo también. Percy, tú también quieres uno. ¿Por qué pedir 2 o 3 cuando podemos pedir 4?, bromeó Fred. Oh, Fred, George, dejen en paz a ese pobre muchacho. Sin autógrafo. Y no quiero que ninguno de ustedes haga ninguna pregunta sobre tú sabes quién mientras se quede aquí. Y Ginny, no lo señales cuando llegue, les advirtió su madre a todos. Su madre siempre hablaba de Harry como de un niño pobre. Ella dijo que tenía que ser horrible, por lo que pasó cuando era bebé, y también en Hogwarts antes de las vacaciones de verano. Ron lo encontró molesto al final, al igual que las preguntas repetitivas de Ginny. Él también había sido noqueado en esas mazmorras. Podría haber muerto. En cuanto a lo que sucedió cuando era un bebé, fue hace mucho tiempo, y el propio Harry le dijo a Ron que no recordaba nada de ese día. No fue gran cosa. Después de pasar tanto tiempo con Harry durante el último año, Ron se había dado cuenta de que era un niño normal, como él. La única diferencia real era la cicatriz en su frente. A Ron le gustaría que todos pudieran comportarse normalmente con su amigo. Debemos comportarnos normalmente con él, dijo Percy. Durante muy poco tiempo, Ron estuvo de acuerdo con él. Quiero decir, en Hogwarts, la gente lo señalaba todo el tiempo y susurraba a sus espaldas. Lo detuve tanto como pude,
pero no podía estar a su lado todo el tiempo, y había tanta gente hablando de eso. ¿Qué decían de él?, preguntó Ginny, interrumpiendo al mayor de sus hermanos en la mesa. Todo tipo de cosas, Ginny. Y al final del año, déjame decirte que no fue mejor. La gente todavía susurraba a sus espaldas cada vez que iba, especialmente después de que hizo que Gryffindor ganara la copa de la casa. De hecho, fueron Ron, Hermione y Harry quienes hicieron que Gryffindor ganara la copa. Pero no quería arriesgarse a entablar un debate sin fin con Percy o enfrentar las bromas de Fred y George. Sí, todavía no sabemos realmente qué sucedió en esas mazmorras. Ron, ¿es cierto que te noquearon mientras jugabas al ajedrez allí?, preguntó George. Ron se puso rojo. Demasiado para tratar de evitar las burlas. Eran piezas gigantes de ajedrez, de acuerdo. ¿Alguna vez experimentaste lo que es ser golpeado por una reina? Lo hice, respondió Fred. Traté de que Madame Pomfrey tratara el moretón en mi dedo, pero se negó y me echó del ala del hospital. Mi trasero nunca se ha sentido igual desde entonces. Todos se rieron, incluso Ron, con la excepción de Percy. Incluso su madre no pudo contener sus risas cortas esta vez. Dejen de eso, ustedes dos tontos. Me pregunto cuántos maestros te patearon en la espalda solo el año pasado, preguntó su madre, más seria. Solo 7. Fue un año récord, respondió Fred con orgullo. Sí, lo fue, pero nos patearon 8 veces, de hecho, respondió George. 8. ¿Cuál olvidé? Señora Hutch. ¿Te acuerdas? No recibimos ninguna patada de ella. Fue el año pasado. Olvidaste la vez que lo hizo con su escoba. No es una patada. Una patada debe realizarse con los pies. Creo que podemos echar a alguien del campo de Quidditch con un palo de escoba. Eso hace 8. No, no podemos contarlo. O de lo contrario tendríamos que contar el tiempo en nuestro primer año en que Filch lo hizo con su escoba. Su normal escoba normal. Nunca lo contamos. Sí, lo hicimos. No, no lo hicimos. Sí, lo hicimos. No, no lo hicimos. Basta de ustedes dos, dijo finalmente su madre, mientras Ron y Ginny ahogaban sus risas mientras intercambiaban una mirada. ¿Irás al potrero mientras Harry está aquí? Ginny le preguntó a Ron. Creo que sí. Fred. George. Por supuesto. Por lo que nos estás diciendo, Ron, no tiene muchas oportunidades de jugar Quidditch durante el verano, respondió Fred. Tengan cuidado de no ser vistos por los habitantes de la aldea, les advirtió Percy. ¿Puedo ir al potrero?, preguntó Ginny. Bueno, puedes mirar, Ginny. No necesitas permiso para eso, le dijo Ron. Pero quiero volar. No tuviste tu primera lección de vuelo, hermanita, dijo Percy. Podrías lastimarte. No, no lo haría. Niños, dejen de discutir. Termina tus platos. Y luego, el jardín necesita ser desgnomado, dijo su madre. Fred, George, Ronald, ustedes se encargarán de eso. ¿Puedo ir con ellos?, preguntó Ginny. Por supuesto, querida. Ve a ayudar a tus hermanos. 5 minutos después, los 4 estaban en el jardín. Ron había atrapado a 2 gnomos, colgando a uno con cada mano por los tobillos, y los había balanceado en círculos. Luego los arrojó lejos del jardín, por el borde. Cayeron como pequeñas papas en la hierba más allá. Hola, Ron. Fue Ginny quien le hizo preguntas mientras giraba otro gnomo. ¿Recuerdas ese juego que Gryffindor jugó contra Ravenclaw? Ron recordó. ¿Por qué no pudieron retrasarlo? Quiero decir, Harry estaba en la enfermería y era el buscador de Gryffindor. ¿Por qué no retrasaron el juego para dejarlo despertar? ¿Por qué no podemos retrasar un juego porque un jugador está lesionado?, dijo Ron, sombrío. Todavía no había digerido completamente la derrota. Estaban a un abrir y cerrar de ojos de ganar la Copa de Quidditch, y lo dejaron escapar. Podrían haber hecho una excepción. Quiero decir, era Harry Potter. Debería contar como algo. No para los profesores.
Si tan solo Bell atrapara a la snitch en lugar de ese buscador sustituto. Ron se enfureció. No me gusta esta chica. El buscador de Ravenclaw. Debería haber dejado que Gryffindor atrapara a la snitch. Es Harry quien debería haberlo atrapado. Estoy dispuesto a apostar que lo habría conseguido si hubiera jugado, y esta chica ni siquiera lo habría visto atraparlo. Ron estaba molesto por el hecho de que Ginny estaba hablando de Harry sin parar desde que comenzó el verano, pero en este asunto, estuvo de acuerdo con ella. Tanto Ginny como Ron habían asistido a ese juego. Ginny había venido con su madre, como las 2 veces anteriores. Se había molestado mucho cuando perdieron. Y se había quejado de que Harry no estaba jugando como buscador ese día. Aunque fue por diferentes razones, Ron estuvo de acuerdo con ella. A Harry se le debería haber dado el derecho de jugar el juego. El partido debería haberse retrasado, especialmente porque no fue culpa de Harry que no estuviera disponible ese día. Quienquiera que fuera esa chica que atrapó la snitch dorada, sabía una cosa con certeza, quería que Harry le diera una lección cuando se enfrentaran este año. Quiero volar contigo, Fred y George hoy, soltó. Ginny, si te lastimas, mamá nos va a matar. No me lastimaré. Sí, lo harás. Nunca montaste un palo de escoba antes de hoy, dijo Ron de hecho. Lo cual era. Porque nunca me lo permites, dijo su hermana pequeña después de un momento. Porque mamá y papá no lo permiten. No es justo. Estabas volando antes de ir a Hogwarts. Eso no es cierto. Fue solo George quien me trajo en su escoba con él y se inclinó hacia un lado todo el tiempo para hacerme temer caerme. Eres un niño asustado, Ron, se burló Ginny de él, mientras arrojaba a otro gnomo del jardín. Y eres una chica tonta, replicó, haciendo lo mismo pero enviando a su propio gnomo más lejos. Soy tonto. Te miraste a ti mismo. No había forma de callar a Ginny. Ella era su hermana pequeña y él la amaba, pero a veces lo ponía de los nervios, como Fred y George, y especialmente Percy. Al menos Ron podía disfrutar de su tiempo con Ginny, Fred y George, mientras que no había nada que disfrutar con Percy sermoneándolos, excepto cuando Fred y George le tendían trampas. Siempre los encuentro divertidos, dijo Ginny mientras agarraba a otro gnomo. Un poco como tú, Ron. ¿Te pareces un poco? Yo y esas cosas. Ron miró al que acababa de atrapar, su cabeza parecía una papa. No creo que puedas hacer esto conmigo. Ron se dio la vuelta rápidamente con el gnomo y lo soltó en el momento adecuado. Fue la distancia más larga que alcanzó hoy. Tal vez podría intentarlo, se burló Ginny de él. De nada. No me lastimaré cuando falles. Ambos se rieron. Ese era el tipo de humor que le gustaba compartir con su hermana pequeña. Después de que terminó la eliminación del gnomín, Ron regresó a su habitación para tener un momento de tranquilidad y tal vez tomar una siesta, pero terminó leyendo sus cómics sobre las aventuras de Martin Miggs, el Mugle loco. Leyó el 7º número, uno de sus favoritos, donde Martin intentó limpiar su casa con un palo de escoba volador sin darse cuenta, lo que resultó, entre otras cosas, en varios agujeros en el techo y las paredes, una nariz rota y la casa más desordenada que antes. Cada vez que Martín tenía problemas con su escoba, sus vecinos, médicos, la policía e incluso su esposa le preguntaban cómo ocurrían estos accidentes, y las explicaciones absurdas que daba siempre eran aceptadas como si todo fuera natural. Ron se divirtió mucho y se rió leyendo sobre esto, incluso si probablemente era la 10ª vez que leía este número. Por la tarde, Ron, Fred y George, acompañados por Ginny, que los acompañó, fueron al prado con sus escobas. Mientras sacaban sus escobas del cobertizo, Fred notó que la puerta estaba entreabierta. Ron, no lo cerraste lo suficientemente bien ayer, dijo Fred. No, lo hice. Cerré la puerta antes de regresar a casa, aseguró Ron. Bueno, parece que no lo cerraste lo suficientemente bien, porque está abierto. ¿Ha desaparecido alguna escoba?, preguntó Ginny. No. Están todos aquí. Fred y George tomaron sus Clean-Up Fives, y Ron tomó su vieja Shooting Star. Ginny, que no tenía escoba, no tomó ninguna, pero lo siguió, hablando de Quidditch con ellos.
¿Crees que vas a ganar la copa este año?, preguntó a Fred y George. Deberíamos. Si Harry no está atrapado en la enfermería como el año pasado. Good trató de convencer a los profesores de que retrasaran el juego, pero no había nada que hacer. Lástima que Katie no haya atrapado la snitch. Sin embargo, fue un juego divertido, tengo que admitirlo. Perdiste, señaló Ron. Lo sé, Ron, dijo George. Pero hay más en el Quidditch que ganar. No es que hayamos perdido el juego lo que más me molesta. Es que lo perdimos con tanta diferencia en el marcador final que Slytherin ganó la copa. Ravenclaw podría haberte dado algunos puntos más por eso. No creo que lo hubiéramos hecho, si estuviéramos en su lugar. Además, su buscador habitual resultó herido y se llevaron a una pequeña niña de segundo año para reemplazarlo. Pensamos que Katie tenía una oportunidad muy justa de atrapar la snitch. De todos modos, este año va a ser diferente, intervino Fred. Vamos a ganar la copa, Good finalmente tendrá su nombre en ella, al igual que nosotros, y todos estarán felices. Excepto los Slytherin, especificó George. Aplaudieron con las manos libres. Finalmente llegaron al potrero en la cima de la colina. Estaba rodeado de árboles, por lo que nadie los vería. Ron montó sus shooting star y voló lentamente hacia arriba. Los barridos limpios de Fred y George aumentaron mucho más rápido. Ron tuvo la impresión de moverse a la velocidad de Scabbes. Eso le recordó que tenía que alimentar a su rata cuando regresara a casa. Se arrojaron manzanas e incluso piedras pequeñas durante unas 2 horas antes de que su madre los llamara para ayudarla a preparar la cena. Su padre estaba a punto de regresar a casa, y no tarde ni una sola vez esta semana. Como resultado, dejaron de jugar antes de que cualquiera de ellos, incluida Ginny, que los miraba y los animaba, realmente quisiera detenerse. Su madre los llamó justo a tiempo. Acababan de terminar de preparar la cena cuando su padre apareció en la puerta. Buenas noches, Weasleys, dijo mientras entraba. Buenas noches, papá. Respondieron todos. Arthur. Dijo su madre. Estoy tan feliz de que hayas podido llegar a casa a tiempo. Ella lo ayudó a quitarse la capa de viaje. No te imaginas lo feliz que soy yo también, dijo, casi cayendo en su silla, frotándose la frente en el proceso, con los ojos entrecerrados. Por fin, una noche tranquila. Algo extraño de decir ya que el sol apenas comenzaba a caer. Pero tendré que irme mañana temprano otra vez. Pero vas a extrañar la llegada de Harry, papá, dijo Ginny. Eso pareció despertarlo. ¿Qué? ¿Vendrá mañana? Por supuesto, Arthur. ¿Cómo podrías olvidarlo? Va a pasar 2 semanas aquí, dijo su madre. Hablamos de eso anoche. Oh, sí. Es cierto. Supongo que hay tanto trabajo que me olvidé de él. Entonces, ¿cuándo se supone que llegará? Mañana por la mañana. Bueno, intentaré quedarme hasta su llegada, pero no sé si puedo. Toneladas de trabajo en el ministerio. Me crucé en el camino de su madre, Lily Evans, 1 o 2 veces, pero no pudimos hablar mucho. Parece estar tan ocupada como yo. ¿Por qué está tan ocupada?, preguntó Ginny. Está entrenando para convertirse en Ore, Ginny. Ella es la comidilla en boca de todos en este momento en el departamento de aplicación de la ley mágica. Es bastante poco común que alguien siga un camino de entrenamiento acelerado. Le preguntaste qué cara puso tú sabes quién cuando lo derrotó en Hogwarts. Fred y George preguntaron en tándem. Basta, ustedes dos, dijo su madre, colocando un plato lleno de comida frente a ellos. Como dije, no tuvimos la oportunidad de hablar por mucho tiempo, dijo Arthur. Pero ahora que lo pienso. Sí, la vi ayer. Dijo que Harry llegaría temprano mañana por la mañana. Tal vez tenga la oportunidad de verlo entonces. Pero hablemos de lo que hiciste hoy. O más como lo que hiciste en los últimos días. Casi nunca los vi, les dijo a sus hijos. Percy detalló cómo trabajó todo el día para prepararse para el próximo año, a pesar de que faltaba más de un mes para el comienzo del año escolar. Fred y George dijeron cómo hicieron explotar otras cosas en la cámara que compartían.
Ron habló sobre las aventuras de Martin Miggs que leyó. Ginny habló de cuando vio a 3 de sus hermanos jugando Quidditch en la colina, y finalmente le trajo el tema de discusión a Harry, como siempre lo hacía. No importa cómo intentaran redirigir la discusión, ella siempre volvía a ella. Cuando Ron entró en su habitación esa noche, estaba ansioso por la mañana siguiente. Después de todo, su mejor amigo vendría a quedarse durante las próximas 2 semanas. Sin embargo, estaba un poco preocupado por lo que Harry pensaría de su casa cuando llegara, o por Ginny si terminaba persiguiéndolo todo el tiempo de su estadía aquí. Aún así, Ron no tuvo problemas para dormir esa noche. Lo despertaron muy temprano a la mañana siguiente y gimió para que su madre lo dejara dormir un poco más. Ron, vamos. No vas a dormir en todo el día. No era la voz de su madre. Ron abrió los ojos para encontrar a su mejor amigo parado justo frente a él. Harry. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Ron, mientras bostezaba. Harry se rió. Tu madre me dijo que te despertara. Ella me dijo que tu habitación estaba en el 5º piso, así que subí aquí y abrí la puerta. Pero, ¿qué haces aquí? Estamos en medio de la noche. Ron podría haber sonado infeliz, pero la verdad era que estaba sonriendo. Se alegraba de ver a su amigo, incluso a esta hora del día. En realidad no. Harry miró su reloj. A las 6 de la mañana. 6 en punto. Me despertaste a las 6 en punto durante el verano. ¿Quién eres? Hermione Granger. El hecho de que Harry obviamente estuviera conteniendo sus risas no hizo que Ron se sintiera mejor dispuesto hacia él por un momento. Volvió a traer las sábanas de su cama sobre su cabeza. Ron, tu madre no va a ser feliz si no bajamos pronto, le dijo Harry, apenas sin reírse. Que se enoje. Ella siempre lo es, dijo medio en broma, medio en serio. Ron, vamos. Todos nuestros padres están juntos en tu comedor. Déjenlos estar juntos. Estas son mis vacaciones. Ron, mira, lamento haberte despertado. ¿Podrías venir a saludar a mi madre? Ron gimió y se quitó la cubierta de los ojos. Un solo mes de vacaciones fue suficiente para convertirte en una versión masculina de Hermione. No soy como ella, Ron. Bueno, en este momento, ciertamente te pareces mucho a ella. Detente o comenzaré a pensar como todos los demás con los que ustedes dos están saliendo. A pesar de sus quejas, Ron se levantó y salió de su habitación con su mejor amigo. Hermione y yo no estamos saliendo. Lo sabes. Ella es solo una amiga. ¿Te gustaría que te preguntara si ustedes dos estaban saliendo? ¡Qué asco! Nunca vuelvas a mencionar eso. Si te detienes también, dijo Harry. Trato. Bajaron las escaleras hasta llegar al comedor. Ron encontró a sus padres sentados en su mesa de comedor junto con la señora Evans, la madre de Harry. Su padre parecía especialmente fascinado y parecía estar preguntándole sobre algo llamado despertador. Entonces, estás diciendo que las agujas están girando todo el día gracias a las baterías, dijo su padre, inseguro. La mayoría de las veces, pero algunos modelos nuevos simplemente se enchufan a la pared y funcionan con electricidad. Electricity. Su padre se emocionó con la sola palabra, como siempre. Ron miró a Harry, quien parecía divertido con la situación. La madre de su mejor amigo notó su presencia entonces. Ella se puso de pie y le sonrió. Hola, Ronald. ¿Cómo estás? Está bien, respondió, tratando de no bostezar. Vigila a Harry mientras se queda aquí. No quiero que ustedes dos se metan en problemas. Ron asintió. La señora Evans miró su reloj. Me temo que tengo que irme. Te seguiré, dijo el padre de Ron. Yo también me pondré a trabajar temprano. El viaje será más agradable para 2 personas. Te veré en 2 semanas, querida. La madre de Harry lo besó en el frente y le alborotó el cabello antes de irse. Te deseo un buen día, Mally, agregó para la madre de Ron. ¿Estás seguro de que podrás preparar la cena sin mí? Harry le preguntó a su madre antes de irse. Se volvió hacia su hijo, con una expresión falsa de indignación en su rostro.
me las arreglé sin ti durante todo un año. ¿Dudas de mis talentos culinarios, joven? Ciertamente creo que me extrañarás después de 2 días porque no estaré allí para preparar el desayuno, el almuerzo y la cena, dijo Harry con una gran sonrisa mientras levantaba sucesivamente el pulgar, el índice y el dedo medio. Ten cuidado, joven, o podrías pagar un alto precio cuando te arrastre de regreso a casa, dijo con una sonrisa. Disfruta de tu estadía. La señora Evans se ha ido con esta última observación. Ron miró a su amigo, que solo estaba agitando la mano hacia su madre, sonriendo. Ron luego miró a su propia madre, quien por una vez parecía tan muda como Ron. A Ron nunca se le habría permitido hablar de esta manera a su madre. Quizás Ron no debería estar tan sorprendido. Vio tales intercambios entre Harry y su madre durante las vacaciones de Navidad, pero eran raros. Pensó que su madre los toleraba porque era Navidad. Pero a juzgar por lo que acaba de suceder, ambos parecían disfrutarlo. Ciertamente debes estar cansado, Harry. Si quieres, puedes volver a dormir durante 1 o 2 horas. Ron puede encontrar un lugar en su habitación para ti, dijo la madre de Ron. Rara vez la amaba más que en este caso. Sintió que necesitaba 5 horas más de sueño. Gracias, pero no estoy realmente cansado. Me despierto a esta hora casi todos los días. No estaba bromeando cuando dije que preparé el desayuno, el almuerzo y la cena en casa. Puedo ayudarte si hay algo que deba hacerse, ofreció Harry. Ron no podía creer lo que Harry estaba diciendo. Solo se le dio la oportunidad de volver a dormir y, en cambio, quería ayudar a la madre de Ron con las tareas domésticas. Eso es muy dulce de tu parte, querida, dijo la madre de Ron. Bueno, las gallinas necesitan algo de cuidado. Así que vengan, los dos. Ron gruñó internamente. Porque Harry no podía decir que quería volver a la cama. Como resultado, todavía en pijama, Ron ayudó a su madre y a Harry a conseguir los huevos y limpiar el gallinero. Eran las 7 en punto cuando terminaron. Cuando regresaron a la casa, Ron se sintió más despierto, pero todavía bostezaba. Está bien, Ron. Vuelve a la cama, le dijo finalmente su madre. Descansa un poco si quieres. Puedes mostrarle a Harry dónde va a dormir al mismo tiempo. Gracias, mamá, dijo Ron. Harry lo siguió. Lo siento, Ron, le dijo una vez que estaban subiendo la escalera. No importa. Pero nunca vuelvas a hacer eso. Es verano. Se supone que debemos descansar. Está bien. Lo prometo. Llegaron a la habitación naranja de Ron. Se había instalado otra cama el día anterior en previsión de la llegada de Harry. Ahí es donde dormirás, le dijo Ron a su mejor amigo. Sé que es un poco pequeño, y te lo advierto, el ghoul en el ático siempre está golpeando las tuberías. Lo encuentro genial. Ron no esperaba ese cumplido. Sintió que la sangre corría por sus oídos. ¿Los cañones Chudley?, preguntó Harry, mirando los carteles que cubrían las paredes, todos representando a los 7 jugadores de su equipo favorito. Sí, dijo Ron con orgullo. Nunca me dijiste cuál era tu equipo favorito. Todavía no lo he decidido. Harry se sentó en la otra cama, la que le agregaron. ¿Quién es Martin Miggs?, preguntó mientras miraba la pila de cómics. El mugle más estúpido e hilarante que puedas encontrar, respondió Ron. ¿Nunca has oído hablar de él? Realmente no. Bueno, creo que. Sí, creo que hubo algunos en nuestra sala común el año pasado. Ron asintió. Puedes leerlos si quieres. Eso me dejará algo de tiempo para dormir un poco. Gracias, Ron. Harry tomó el primer número y lo abrió. No sabía que había cómics en el mundo mágico. Por supuesto que los hay. ¿Qué leíste antes de llegar a Hogwarts? Más como el tipo de libros de Hermione. Mi madre solo me dijo que era mago cuando tenía 9 años. Traté de aprender más sobre nuestro mundo, pero fue a través de más. Lectura pesada. Ambos se rieron. Era una referencia a Hermione llamando a esas lecturas ligeras el año pasado. Así que nunca antes leíste cómics. Preguntó Ron, incrédulo de que Harry nunca tuviera la oportunidad de leerlos.
Sí, lo hice, pero los que leen los muggles. Para mí, se trataba de Superman, Flash, el Capitán América, Hulk o incluso Asterix. ¿Qué? Los muggles leen cómics sobre asteriscos. Ron no entendía por qué estarían interesados en las historias sobre estrellas que aparecían en un texto. Los muggles eran realmente muy extraños. No asteriscos, Ron. Asterix. Se trata de dos guerreros galos que luchan contra los romanos durante la antigüedad y que beben una poción mágica que les da una fuerza sobrehumana. Se vuelven lo suficientemente fuertes como para levantar edificios enteros con sus propias manos. ¿Realmente hay una poción que puede hacer eso? Ron de repente se sintió muy interesado. No, Ron. Estas son solo historias. El efecto de la poción solo dura 10 minutos, pero uno de los dos guerreros cayó en el caldero cuando era un niño y, como resultado, los efectos de la poción en él son permanentes. Ron trató de imaginarlo. Imaginó que era lo suficientemente fuerte como para levantar la casa sin ayuda. ¡Qué genial sería eso! Muy interesado, Ron comenzó a hacerle más preguntas a Harry sobre estos cómics. Harry le dijo que la poción fue preparada por un druida, que llevaba el extraño nombre de Paneramic, lo que le interesó mucho a Ron. Los druidas eran magos muy antiguos, y Ron podía recordar los cuentos sobre ellos que su madre le enseñó a medida que crecía. Harry luego comenzó a contarle sobre los otros cómics que leía cuando era niño. Ron estaba fascinado por Hulk, un hombre que podía transformarse en una enorme bestia verde que destruía todo a su paso y que no podía ser asesinado ni detenido por nada. Estaba menos interesado en Iron Man y no entendía muy bien cómo un tipo muy rico podía convertirse en un superhéroe simplemente construyéndose un traje elegante. Luego estaba el Doctor Strange, un poderoso mago del que Ron nunca había oído hablar, y Spider-Man, un niño apenas mayor que ellos, capaz de trepar edificios y producir telas de araña después de ser picado por una araña muy especial. Ron, temeroso de las arañas, se horrorizó cuando Harry le dijo por primera vez cómo obtuvo sus poderes, pero terminó considerando que al menos el niño recibió algunos beneficios al ser picado y probablemente valió la pena. También había un tipo vestido de rojo que podía correr muy rápido, un extraterrestre con su prima que eran casi invencibles, junto con un grupo de perdedores que viajaban a través del tiempo en lo que Harry llamaba una nave espacial, un tipo con una mano amarilla brillante y un semidios que podía usar el poder del rayo con un martillo. Ron se preguntó qué impresión tendría si estuviera manejando un martillo en lugar de una varita para lanzar hechizos. Ron, a cambio, habló con Harry sobre otros cómics en el mundo mágico, y se divirtieron tanto que se olvidó de su cansancio y estaba de muy buen humor cuando bajaron las escaleras, vistiendo su ropa para el día. Incluso fueron los primeros en llegar a la mesa. Entonces, ¿dormiste?, le preguntó su madre a Ron. No. Encontramos otra forma de divertirnos, respondió. Bueno, bien. Tal vez si Harry se quedara todo el verano, sería más fácil despertarte por la mañana. Percy bajó poco después de ellos, todavía en pijama. Fred y George hicieron lo mismo. Ron se preguntó dónde estaba Ginny. Por lo general, no se despertaba tarde. Bueno, no iba a retrasar su desayuno porque ella llegara tarde. Estaban a la mitad del desayuno cuando finalmente bajó de su habitación, corriendo por las escaleras. Mami, ¿has visto mi jersey?, le preguntó a su madre. Sí, estaba en el gato. Pero luego debió darse cuenta de que Harry estaba presente, porque sus ojos se abrieron de par en par. Hola. Harry solo le dijo esta palabra, y ella se puso roja como un tomate y se escapó de regreso a su habitación más rápido de lo que había llegado. ¿Qué hice?, preguntó Harry, inseguro, como si hubiera hecho algo mal, mientras Fred y George se esforzaban por no reírse a carcajadas. Ginny. Mi hermana. Ha estado hablando de ti todo el verano. Es un poco molesto, de verdad, explicó Ron. Ten cuidado, Harry. Ella querrá tu autógrafo, dijo Fred con una sonrisa. Su madre les impidió seguir adelante en ese camino. Al final de su desayuno, los envió a desgnomar el jardín una vez más, y Harry los acompañó esta vez, pero no Ginny. El mejor amigo de Ron aprendió el truco bastante rápido con los gnomos,
y compitieron para enviarlos lo más lejos posible. Esta vez, cuando llegaron a la colina para jugar Quidditch, se les permitió jugar mucho más tiempo, y con el Nimbus 2000 de Harry, la mejor escoba que tenían. Permitió que Ron, Fred y George lo probaran por turnos, pero sin embargo, se descubrió que Harry era el mejor para atrapar manzanas. Esto no fue una gran sorpresa, ya que él era el buscador entre ellos. Mientras jugaban, Ron sorprendió a Ginny escondiéndose detrás de un árbol mientras los miraba jugar. Cuando Harry le preguntó a Ron si era su hermana detrás de este árbol, Ron la vio huir más rápido de lo que podía imaginar. Fue así durante las 2 semanas que Harry pasó en la madriguera. Ginny tiraba algo cada vez que Harry entraba en una habitación donde ella ya estaba, o cuando entraba en una habitación donde Harry ya estaba. Miró a través de un hueco de su puerta cuando Ron y Harry subieron a su habitación, solo para cerrarla de inmediato tan pronto como los vio. Y cuando Harry trató de decirle algo, ella golpeó varias cosas por completo. Harry finalmente dejó de intentar hablar con ella. El padre de Ron, por otro lado, era todo lo contrario con Harry. Cada vez que desayunaba o cenaba con ellos, quería que Harry se sentara a su lado y pasaba su tiempo preguntándole sobre los muggles y todo lo que hacían, desde sus medios de transporte como automóviles y helicópteros hasta una especie de maquinilla de afeitar automática que usaban para quitarse la barba. Habló largo y tendido sobre el Ford Anglia que tenían y que modificó mucho, incluso agregando una función para que el automóvil volara. Harry no parecía saber qué debía decir sobre un auto volador. Ron estaba muy feliz de que Harry estuviera allí, y le encantaba pasar tiempo con él, aunque tenía que admitir que creaba algunos cambios irritantes no deseados. Harry se despertaba mucho antes que Ron y siempre ofrecía su ayuda a la madre de Ron para preparar el desayuno. Como resultado, la madre de Ron decía muy a menudo cómo Harry era complaciente, y Ron se sentía obligado a ayudarlos a veces. Ginny ya no hablaba sin cesar de Harry, pero ya no decía una palabra, y después de unos días, su hábito de golpear cosas comenzó a volverse aburrido en lugar de divertido. Además, su padre le prestaba más atención a Harry durante las comidas que a cualquier otro de sus hijos. Aún así, las 2 semanas fueron agradables. Harry incluso fue al pueblo a comprarle a Ron algunos cómics de Hulk, por lo que Ron estaba muy agradecido. Ron estaba triste de ver a Harry irse el 30 de julio. Como era el día antes de su cumpleaños, la madre de Ron le organizó una pequeña fiesta por la tarde, con un enorme pastel de postre. Incluso Ginny logró sonreír mientras comía el pastel. Es una lástima que tu madre no esté allí, le dijo Ron mientras se levantaban de la mesa, con el estómago lleno. Ella quiere organizar mi propia fiesta de cumpleaños. Ella es así. Ella quiere prepararme uno ella misma. Ella siempre lo ha hecho, explicó. De hecho, Lily Evans vino a traer a su hijo de regreso a casa esta misma noche. Agradeció a los padres de Ron, y también a Ron, por cuidar de Harry, y se fueron. Justo antes de irse, Harry y Ron acordaron reunirse en el callejón Diagon para comprar su material escolar para el próximo año. Hermione les había dicho qué día iría allí, y ellos irían al callejón el mismo día.